Hola, buenas tardes. Soy Santiago Mejía y hoy estamos aquí en el podcast La Convergencia. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio con un grandísimo interlocutor y amigo, Daniel Manzano. Bueno, ahora como estaremos hablando con el suicidio con mi interlocutor, Daniel Manzano, vamos a retroalimentar un poco primero por la introducción de este tipo de temas tan complejos. Preguntas como ¿qué son el suicidio? ¿A qué conclusiones podrían llegar a este tipo de personas a tomar dicha decisión? Nos harían saber y nos aclararían un poco más sobre el tema a futuro. Ahora empezando, vamos a introducirnos aún más en este mundo muy curioso, por cierto, porque tomar este tipo de decisiones no suele ser a la larga quizá viable, o también depende de la persona que lo piense y también de su contexto. Por eso vamos a retroalimentar un poco de lo que vamos a hablar en este día y en este podcast, La Convergencia. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, me encuentro saludable, me encuentro bien, pensando cómo vamos a tocar mejor el tema de nuestro episodio y quiero empezar contando las preguntas. Primero que todo, ¿qué es el suicidio? Después de eso seguimos con a qué conclusiones llegan las personas para tomar dicha decisión. La siguiente ¿es el suicidio una opción viable? Seguido de qué nos dice del suicidio, sobre el sentido de la vida, o qué dice la filosofía y la psicología sobre el suicidio, y qué podemos hacer para contrastar el sufrimiento de esa vida. Bueno, estas serían las primeras preguntas para introducirnos aún más a este mundo, como ya lo había dicho anteriormente. Luego vamos a seguir con otro tipo de preguntas un poco más aclarativas, minuciosas y profundas. ¿Cuáles son los factores clave que derivan al suicidio? Luego vamos a hacer una reflexión sobre la vida y la absurdez de esta misma. Y luego vamos a ir con las conclusiones y las gracias. Bueno, empezando, vamos a recapitular un poco. ¿Qué es el suicidio para ti, Daniel? Para mí el tema del suicidio, primero que todo, la definición y una afirmación que voy a hacer, el suicidio es la pérdida de la vida por uno mismo, ya sea por razones derivadas de la situación de la persona o por algún tipo de incentivo que tenga la persona de no querer sentir más esa vida que esa vida que está pasando. Bueno, yo lo iba a retroalimentar, a conceptualizar un poco más, que el suicidio sería la forma de, digamos, de evasión, la forma en la que el ser humano intenta evadir el sufrimiento con tal de no sentirlo más. Y vamos a estudiar con diferentes preguntas y pues con lo que vaya fluyendo de esta conversación poco casual sobre el suicidio. La siguiente pregunta a continuación será: ¿a qué situaciones llegan las personas para tomar esta decisión? Para mí, personalmente, yo de experiencia he notado de que las situaciones que suelen causar esto suelen ser primero, especialmente en personas más adolescentes, el tema de los problemas familiares y tema de los diferentes ámbitos escolares, tanto como bullying como estrés de académico que pueden surgir. Aunque en personas más adultas puede ser la sobreexplotación laboral, los diferentes temas que estén pasando durante su vida y la forma también en la que se pudieron haber criado, generando diferentes traumas o problemas que en un futuro llegaría a causarles ese tipo de pensamientos. Bueno, Daniel, hablando y conociendo, teniendo un poco más una perspectiva abierta de este tipo de situaciones, ¿nos podrías dar un ejemplo de lo que
sería que una persona quisiera el suicidio como solución al fin de su sufrimiento, el sufrimiento de su vida. ¿Podrías decir que esa persona puede llegar a justificarse de alguna manera con esta vía? A ver, primero que todo, esto es tema personal de cada individuo que lo esté pasando. Eh, a veces es un tema que se puede terminar con una sola conversación, se puede hablar para que no pasen esas cosas, pero principalmente es muy subjetivo a la persona que esté sufriendo, porque la mayoría de veces estas personas no van a querer ser ayudadas o salir de esa situación. Entonces, para mí, lo que deberíamos hacer primero, tomar en cuenta la posición de la persona. Si está en un punto, por así decirlo, de no retorno, en un punto en lo que no quiere cambiar su opinión, que quiere quedarse y va a seguir en esa misma opinión sobre el suicidio, o si quiere o si está abierta a soluciones para esos problemas, porque si no está abierta a esas soluciones, lo mejor sería simplemente aprovechar el tiempo que tienes con esa persona, escuchar. No, para nada, no hay que intentar como ayudar o hacer que cambien de opinión, porque eso generaría una respuesta algo agresiva que también podría generar más pensamiento en esa persona, tanto por culpa o otros temas. Entonces, Daniel, en conclusión, según lo que escuché, te escuché decir y hablar, el suicidio sería un tema más personal en el que otros individuos tienen que limitarse a solo escuchar y a no interferir tanto con sus pensamientos porque a la larga podría resultar evasivo o para ellos a largo plazo. No específicamente. Lo que digo es que la forma en la que se debería tratar por ejemplo, algún compañero de esa persona, el suicidio es dependiendo de esa persona. El caso que di es un caso donde la persona evada, por así decirlo, alguna responsabilidad de querer estar con vida y simplemente quiera permanecer en ese mismo pensamiento. Pero si la persona está abierta a buscar soluciones, la ruta que se debería tomar es intentar ayudarla de maneras más clásicas, por así decirlo, las maneras en las que la gente suele intentar ayudar, brindando soluciones a problemas, opciones para diferentes personas y así. Pero para mí ese tema es totalmente subjetivo al tipo de persona con el que estés tratando. Y esto puede variar varias personas durante varios periodos de tiempo. Además que se tiene que tener también en cuenta las posibles razones por las que tiene este tipo de pensamiento y que es un tema muy sensible para ciertas personas. Bueno, Daniel, hablando sobre la sensibilidad de los pensamientos a la hora de tener en mente esta vía, que es el suicidio, yo quería hablarte de algo que muchas veces toca a este tipo de personas con estos pensamientos, que son el suicidio y el sentido de la vida. El sentido de la vida muchas veces puede estar, digamos, inviscuido dentro de este tipo de pensamientos porque a la larga hacen creer que, creer que la vida no tiene algún tipo de sentido o que se maneja un absurdo tal que hay que llevar a un extremo total de suicidio. Es como si yo diría, es como si yo digo en algún momento de mi vida, em, si, si todo es absurdo, si nada tiene sentido, entonces ¿por qué existo? ¿Por qué sigo sufriendo? Bueno, primero que todo, para descifrar, por así decirlo, qué correlación tiene el sentido de la vida con el suicidio y cómo se puede representar.
primero tenemos que hablar del sentido de la vida en sí, porque tal como muchos filósofos lo dictan, en sí no hay un sentido de la vida como tal. La vida es un simplemente, por así decirlo, es una nada. O sea, el sentido, no, la vida en sí no tiene un sentido como tal. La mejor ruta que podemos llevar es encontrarle un sentido a través de diferentes sentimientos, ya sea la felicidad, la aprobación, como usan ciertas personas, o como uno se sienta más tranquilo. Y bajo esa libertad uno tiene que buscar formas para sentirse más aliviado con su forma de ser, por así decirlo. ¿Esto en qué se correlaciona con el tema que estábamos hablando hoy, el suicidio? En que generalmente las personas que sufren de estos temas suelen tener una vista, primero que todo, mucho más pésima por la falta o por la falta de reconocimiento de momentos felices en la vida de esas personas, y suelen tener una vista más nihilista, en el mal sentido de que suelen tomar esa verdad que es que la vida en general no tiene sentido como una excusa para salirse de sus problemas y terminar de esa manera. Bueno, ahora pues con esta reflexión tan profunda sobre el sentido de la vida, cabe aclarar que mi posición ante este tipo de temas suele también variar mucho como la persona, como también lo dice mi amigo e interlocutor Daniel Manzano, sobre el sentido de la vida. El sentido se crea, no se busca, y es algo que yo personalmente en mi filosofía busco exaltar como una de las maneras más auténticas para vivir. Y bueno, ahora siguiendo con el flujo de las preguntas, vamos a adentrarnos en el mundo de la filosofía y la psicología, aunque más en la filosofía, sobre este tema. ¿Qué nos dice en estas áreas del pensamiento sobre el suicidio? Vamos a ver diferentes autores que la pueden llevar o muy bien o quizá no muy mal con nuestros ideales, con una manera de pensar quizá muy subjetiva a la larga y poco objetiva, digámoslo de esa manera. Y bueno, empezaremos con la filosofía primero que todo. Vamos a hablar de un gran pensador y filósofo dramaturgo, Albert Camus. En su obra El mito de Sísifo, él nos habla sobre uno de los problemas más graves en la filosofía. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. También nos dice que el suicidio es una respuesta lógica, pero equivocada ante el absurdo de la existencia. Esto se relaciona mucho con lo que anteriormente o hablábamos. Luego, Camus defiende la rebelión consciente contra el absurdo, no una rendición y el suicidio como tal. Y nos dice que es mejor elegir vivir sin esperanzas, pero con lucidez. ¿Qué opinas tú de la visión de Albert Camus, Daniel? Bueno, primero que todo, me parece muy cierto el tema de que en la filosofía hay un problema muy serio, que sería el tema del suicidio y del sufrimiento del psique. Prime- Primero que todo, sobre el pensamiento de que el suicidio es una respuesta lógica pero equivocada ante lo absurdo de la existencia, mm, me parece muy como al grano, por así decirlo. Muy objetiva, Muy, digamos. sí, muy objetiva. Para mí eso significa que aunque en la vida esté ese absurdo de que no tiene como un sentido como tal, aunque esté ese nihilismo, que sea, por así decirlo, una verdad, o sea, el suicidio no es como la respuesta correcta ante este nihilismo que se está encontrando. Para mí la respuesta sería, aunque depende muchísimo de la persona,
Para mí la respuesta sería encontrar un sentido o crear un sentido dependiendo de la persona que lo haga sentir a uno como recreado, como Bien. lleno de paz, lleno de esa tranquilidad. Después vamos con el siguiente, que Camus defiende la rebelión consciente contra el absurdo. Para mí, aunque no he entendido muy bien esa frase, para mí, según lo que he podido comprender, me parece que, aunque no está del todo como correcto, porque falta como ciertos temas, yo digo que en su parte tienen razón. Yo también defendería la rebelión consciente contra el absurdo. Eso significa que yo defendería, por así decirlo, el cómo encontrar una solución a ese problema de la falta de de sentido a la vida que estamos viviendo y cómo buscar esa solución es una clara rebeldía ante ese aspecto que nos han incalcado, por así decirlo. Inculcado. Inculcado, perdonen. Bueno, hablando de estos diferentes temas, yo creo que en lo personal Albert Camus tiene una de las visiones más céntricas y objetivamente y también de manera subjetivamente correctas a la hora de expresarse sobre este tipo de temas tan delicados como lo son el suicidio. En su última frase dice algo muy cierto y a la larga, aunque muy pesimista, muy lúcida y consciente y transformadora, que es elige vivir sin esperanzas, pero con lucidez. Bueno, luego vamos con el segundo pensador que es Jean-Paul Sartre, eh, filósofo francés, dramaturgo de la rama de la corriente existencialista, al igual que Albert Camus, al igual que otros filósofos como Søren Kierkegaard y Martin Heidegger. Vamos a hablar sobre cómo el suicidio de Sartre dice ciertas cosas sobre la responsabilidad y la libertad que hay a la hora de pensar sobre este tema central. Él dice, el suicidio es una posibilidad radical de libertad, pero también es un rechazo del proyecto al ser en el mundo. Luego, concluye, aunque no lo promueve, es decir, Sartre, reconoce que el suicidio puede ser una forma de afirmación de la libertad, pero también es una evasión al compromiso que el ser humano tiene con su proyecto, con su vida. Entonces, digamos que esa es la razón por la que dice que quizás sea una evasión de nuestras responsabilidades sobre la libertad. Daniel, ¿qué opinas sobre la visión de Jean-Paul Sartre sobre el suicidio? A ver, primero vamos a redactar lo que dice esta visión de nuevo para los que no estén tan concentrados. El suicidio es una posibilidad radical de libertad, pero también es un rechazo al proyecto de, entre comillas, ser en el mundo. Para mí esto es una visión muy acertada de lo que yo pienso que significa el suicidio, ya que consciente de lo que está haciendo, de realizar esa acción no tan digna hacia el mismo, pero mm, no es como del todo correcta, aunque tenga uno la libertad de poder elegir esa opción y está bien que la podamos elegir. Para mí yo tengo un punto de vista de que se debería tener cierto tipo de derecho ante ese tema, pero sigo pensando de que aunque tengamos esa libertad de poder elegir, no es como la mejor opción que podríamos tomar ante esas situaciones, ya que hay muchas formas de poder disfrutar, de poder encontrar un sentido a esa vida que se tiene, además de simplemente perder la esperanza
quitarse la vida y evitar toda esa responsabilidad de encontrar un sentido, todo eso es como pasos extras que muchas personas inconscientemente se saltan. Bueno, reflexionando más sobre el pensamiento acertado, un poco en parte sobre la obra de este filósofo, podríamos concluir en el que el suicidio no sería más que una forma de evasión a las responsabilidades que en la vida se nos da. Nosotros estamos en la obligación moral y ética de poder realizarlas y a la larga aplicarlas. Ahora vamos con uno de los filósofos más polémicos, uno de los más controversiales de toda la historia de esta área del pensamiento tan importante y un poco olvidada como es la filosofía. Hablábamos de Friedrich Nietzsche, un filósofo vitalismo y perspectivismo un poco de esa corriente, filósofo alemán, escritor y que tiene una muy buena obra e interesante. Vamos a ver y retroalimentar lo que dice Friedrich Nietzsche en su obra. Él dice así: no condena el suicidio, es decir, Nietzsche, pero lo ve como un acto que debe emanar de la fuerza y no de la debilidad. Luego dice una frase clave que me imagino que a mucha gente le debe parecer increíble y que a mí también me parece excepcional porque trasciende todo tipo de realidad. Y dice así: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Él considera que el sufrimiento puede ser creador de sentido, no solo destructor. Daniel, dime qué tipo de visión, qué tipo de pensamientos tienes ante esta postura tan radical e innovadora como de este filósofo del siglo XIX. A ver, primero que todo vamos a decir el punto, a mi parecer, más importante y más fuerte que tiene Friedrich. El primer punto que se da, aunque no condena el suicidio, es decir, Nietzsche, pero lo ve como un acto que debe emanar de la fuerza y no la debilidad, no la debilidad. Esto es algo muy, en parte hasta cierto punto puede ser hasta lógico, que es que una persona para realizar el acto de quitarse la vida necesita una cantidad de fuerza de voluntad increíble y que no todo el mundo, por más pensamientos que tenga, puede realizar eso. Yo tengo una anécdota de una compañera que había pasado por esos temas. Y ella misma me contaba cómo aunque si tuviera entre comillas una oportunidad lo haría, ella no podía hacerlo porque simplemente llegaba un momento en que algo la detenía, algo por así decirlo fuera de su poder la detenía, esto siendo la fuerza de voluntad, que es súper importante en esos casos, ya que aunque se sufra, por mucho que se sufra, por mucho que ya perdiste el sentido y que ya quieres terminar, muchas veces lo que pasa es que por falta de fuerza de voluntad o por un sentimiento de querer atender esas responsabilidades que tiene, por ejemplo, la familia, los compañeros, etcétera, muchas veces directamente por la falta de fuerza de voluntad, las personas no suelen hacerlo. Y las veces que lo hacen, está comprobado de que una vez que lo intentan, suelen ver que esa no es la solución y suelen no volver a cometer un acto de suicidio o intentar cometerlo otra vez. Bueno, yo en lo personal pienso que la visión de Friedrich Nietzsche sobre este tipo de temas, aunque no dicha directamente, em, puede resultar o puede acabar en que el individuo tenga muchos más pensamientos de lo que normalmente debería. Su visión y su postura pueden estar bien a la larga, pero no sería tanto cualquier tipo de solución. Estamos hablando de un tema complejo y de que otros filósofos han tratado directamente.
como este filósofo, Friedrich Nietzsche, no lo ha tratado de una manera más o menos eh, clara, vamos a pasar al siguiente, una persona que sí trata de estos temas y que tiene un ensayo encima sobre nuestro discurso. Este es David Hume, empirista y filósofo de la Ilustración escocesa, y que habla mucho más de este tema en su ensayo sobre el suicidio, que defiende el derecho a terminar la vida. Este filósofo nos dice que cuestiona que el suicidio sea contranatural o contrario a la voluntad divina. Es decir, ya tiene un rasgo religioso, espiritual o de fe que nos hace eh, pensar previamente en lo que ya piensa, en lo que en su obra ya emana. Luego, sostiene que no existe deber moral absoluto de vivir si la vida no es solo sufrimiento, que en parte puede tener razón. No sé tú, Daniel, ¿qué puedes decir sobre esto? A ver, primero que todo voy a decir de nuevo el punto que me parece más como atinado, por así decirlo. Retroalimentar. Voy a retroalimentar sobre ese punto. Cuestiona que el suicidio sea contranatural o contrario a la voluntad divina. Como se encuentra en muchas religiones, especialmente reconocida en la católica, es el suicidio, el acto de terminar la vida que se le ha dado. Muchas veces, especialmente en religiones como el catolicismo, religiones más como, por así decirlo, europeas, toman ese tipo de acciones como totalmente erróneas y como una forma de pecado. Y muchas veces la gente encuentra una solución a esos problemas, de esos pensamientos a través de ese, por así decirlo, incentivo de tener miedo a lo que dicta la religión a través de eso. Entonces, Daniel, en base a un tipo de pensamiento previo más religioso como el de David Hume, estamos hablando de una angustia que se prolonga aún más allá de lo personal y trasciende a lo social. Lo digo porque dijiste muy claro que muchas veces la religión tiende a quizá a cuestionar este tipo de prácticas y que mucha gente tiene miedo de quizá eh, retirar ese pensamiento como lo es el suicidio solo por lo que lo que le daría a esa persona la justicia divina o a las personas o qué pensarían encima otros individuos sobre ese tipo de pensamientos. Quizá estamos hablando de este tipo de religiones un poco dogmáticas eh, no están dándole tanta prioridad, sino que van a un punto de querer solucionarlo todo enseguida. Y está bien decir este tipo de cosas, pero primero hay que conocer mucho más sobre la filosofía de David Hume. ¿Qué opinas sobre lo que él dice en uno de sus fragmentos de sus obras, que dice que sostiene que no debe existir moral absoluta de vivir si la vida es solo sufrimiento? Si es solo sufrimiento, entonces ¿por qué el suicidio no sería una opción viable en este contexto de este filósofo? A ver, primero que todo, antes de llegar a ese punto, cabe recalcar que las opiniones que estamos teniendo en este podcast no son, por así decirlo, definitivas. Obviamente va a cambiar dependiendo de la situación y del contexto que se esté dando. Y ahora, con lo que me preguntaste, la frase sostiene que no existe deber moral absoluto de vivir si la vida no es solo sufrimiento. Para mí, aunque pienso entender todo esto, estoy en una cierta duda sobre las cuestiones que tocaría esto, pero desde lo que puedo ver, estoy en cierto modo de acuerdo, ya que
una de las razones por la que las personas suelen tomar esas decisiones tan radicales es que ya no alcanzan, como por así decirlo, a contener más sufrimiento, a poder sufrir más, lo que llega a que ese sufrimiento sea tanto, se desborde, por así decirlo, la situación que están manejando, que se ven cegados de todo lo que está pasando y ven solo ese método como la solución a todos sus dolores. Bueno, aquí terminamos la sección sobre los filósofos. Ahora solo falta recalcar y darle espacio a lo que dice la psicología. En este caso vamos a hablar de lo que dice el psicólogo Edwin Scheidman, en que psicología clínica y suicidología. Es exactamente lo que estamos hablando, el tema que queremos tocar y que dice los psicólogos, como en este caso este autor, sobre el suicidio. Él, Edwin Scheidman, fue fundador del campo de la sociología moderna. Propone el concepto de psychage, dolor psicológico insoportable como causa directa del suicidio. Cree que el suicidio no es un deseo de morir, sino de escapar del sufrimiento. Y es algo que pone en toda conclusión los pensamientos que, aunque meramente objetivos, estamos abordando en este podcast, que ya se nos hace un poco prolongado, largo, y vamos a retroalimentar de la manera más rápida posible sobre una última pregunta sobre esta sección, que sería más bien un tipo de introducción, psicología, filosofía, etcétera, entre otras cosas. Vamos a hablar sobre cuáles son los factores clave que derivan al suicidio. Ya hemos dicho varios. Uno de ellos es el sufrimiento insoportable. Otro es el contexto de la persona, la que le incite al suicidio. Y otra, aunque muy diferente, es sobre un tema que muchas personas, es uno de los temas, uno de los factores claves más desconocidos, que es sobre la influencia que pueden tener otras personas en la vida de otros, en base al suicidio. Daniel, ¿qué opinarías tú sobre este tipo de factor clave tan olvidado? Primero, cabe recalcar que para mí, desde mi punto de vista, Edwin es el psicólogo que más se acopla a mis pensamientos sobre el tema, que para mí es el más lógico y correcto según el punto de vista que yo he llegado a tocar. Primero que todo, él habla del concepto de la psique, el dolor psicológico insoportable como causa directa del suicidio. Yo pienso que eso principalmente es una afirmación que se puede, a estos puntos se puede llegar a tomar, que el dolor psicológico insoportable es la causa principal de estos temas, ya que muchas veces he presenciado de parte de ciertos compañeros y todo eso, ciertas personas cercanas a mí, que cuando pasan por esos tiempos de que tienen esos pensamientos y piensan realizar esos temas, que una de las razones principales es el dolor insoportable, tanto psicológico, ya sea por temas de personales como problemas familiares, estrés de las situaciones que se están dando, de todas las responsabilidades que tienen, entre otras cosas. Muchas veces lo que pasa es que no, por así decirlo, no se cuenta eso como un tema principal de importancia, sino que además de todo eso se toman otros temas como, por así decirlo, principales y se intentan enfocar entre esos temas. Para mí,
aunque sea un punto y aunque sea la causa directa de estas situaciones, la psique no es la cosa que tenemos que enfocarnos para terminar con esos problemas, ya que muchas veces, la mayoría de veces, se toma eso como punto inicial para terminar con temas de depresión, de suicidio, cuando la mayoría de veces lo que más se debería tomar en cuenta sería el contexto de la persona, intentar ayudar a la situación que está viviendo en vez de intentar aliviar de una el dolor que está sintiendo, porque si matamos ese dolor y no matamos la raíz de ese dolor, lo que va a pasar es que el dolor va, aunque irse, no se va a ir de una forma natural y va a seguir apareciendo una y otra vez si no se siguen arreglando los temas que está viviendo la persona. Y por eso es tan difícil lidiar con con esos sentimientos y buscar que una persona que ayude correctamente, un profesional que ayude correctamente a eso, a ayudarte con esos pensamientos. Bueno, teniendo en cuenta la visión que tiene mi compañero Daniel sobre los factores del suicidio, yo quiero anexar otros como la ansiedad, la depresión o los trastornos mentales que este, puedan derivar de otros contextos completamente diferentes. Por último, vamos a hacer una reflexión sobre la vida y su absurdez muy breve, ya que nuestro podcast se está prolongando demasiado. Vamos a dar unos consejos, unos quizá tips, quizás si se le quiera ver de esa manera, a tener en cuenta. Primero, una pregunta muy importante sobre la reflexión sobre la vida. ¿Qué hacer para hallar sentido? Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Para mí es muy subjetivo a la persona y varias personas van a encontrar un motivo diferente para seguir viviendo. A veces hasta se puede considerar que esos motivos son absurdos o que desde un punto lógico no tienen como mucho sentido, aunque para esa persona puede tener el mayor sentido del mundo. En sí, el sentido de la vida, por así decirlo, se puede encontrar en la cosa más mínima. Es más que todo un problema de querer y un problema de tener la suficiente como voluntad como para seguir anclándote a ese tema. Puede ser desde cosas tan simples como un gusto, ya sea alguna cosa en la que estés interesado y que si te aferras lo suficiente podría ayudarte a poco salir de ese tema, a cosas como personas que te estén ayudando y que sientas que deberías como devolverle ese favor de alguna manera, está haciendo no terminar con tu vida. Cabe aclarar también de que de parte de las personas que intentan ayudar a otras, tienen que tomar mucho en cuenta su punto de vista y tienen que ser muy cuidadosos con la forma en la que se esté ayudando o con las diferentes personas que se esté juntando, etcétera. Porque, como yo digo muchas veces, la vida es simplemente un gran arreglo de dominós, que una cosa va afectando a la otra, que va afectando a la otra, que va afectando a la otra. Entonces, aunque desde tu punto de vista lo que haya pasado sea algo mínimo y no sea importante para la otra persona, puede ser tema de vida o muerte. Y hay que tener mucha sensibilidad y mucho cuidado con los temas que se estén tocando. Bueno, Daniel, muchas gracias. Ahora voy a concluir un poco esta pregunta con mi experiencia subjetiva. Yo opino que para yo opino que la vida no tiene ningún tipo de sentido y que aunque sea ridículo seguir viviendo, hay otras cosas que son meramente más importantes que pensar en la muerte. Aún así, por más sufrimiento que haya en una vida, siempre va a haber algo en el que nosotros nos podemos agarrar para expresarnos, para expresar arte pura, arte abstracta, como se la quiera llamar. Puede ser en un área del conocimiento o
en un simple juego. Y siempre buscamos, o siempre cuando haya sufrimiento, yo siempre digo que el mejor motor de la vida, el mejor motor para hallar sentido de la vida es sufrimiento. Que el sufrimiento conlleva muchos errores y los errores nos permiten ver lo que quizá muchas veces no vemos. Y este para mí es el, digamos, pilar fundamental, parte de mi filosofía. Y bueno, una última pregunta para terminar. ¿Qué, ¿Cómo podemos trascender al sufrimiento? ¿Qué dices, Daniel? Primero querría hacerte la pregunta de que expliques mejor desde tu punto de vista qué significa esa frase, la frase de trascender al sufrimiento. Bueno, esa frase de trascender el sufrimiento significa no más que cómo llevar al sufrimiento hacia algo más, hacia ese impulso de arte, hacia esa voluntad de querer expresar con toda gana lo que nosotros queremos muy bien en el fondo. Para mí el punto principal para trascender a través de ese sufrimiento sería que hacer cosas que aunque te hagan sufrir, que aunque sea como difícil completarlas, al completarlas te dé como ese sentimiento de paz y de superación que te pueda impulsar a mejores cosas, ya sea y para eso también necesita mucha fuerza de voluntad, mucho pensamiento, mucho como sabiduría de parte de otros, especialmente temas de filosofía y psicología, que si lo encuentras de la forma correcta y si haces los pasos correctos podrías trascender a través de ese sufrimiento momentáneo, ya que logras hacer cosas que aunque difíciles, por ejemplo, temas muy personales, que aunque difíciles y parezcan prácticamente imposibles, una vez que los completes te darán un sentimiento de paz y que especialmente con esas cosas lo mejor es ir adentrándote poco a poco, paso a paso, porque muchas veces si lo haces de una, no vas a lograr avanzar, y si logras avanzar ese sentimiento va a ser puramente momentáneo, y al tema de tipo día, 2 días, semanas, ese sentimiento se irá por completo y tendrás que hacer todos esos pasos de nuevo para alcanzar esa superación. Bueno, Daniel, este punto de trascender es importante en la vida de todo ser humano, porque nadie pasa por una vida como la de nosotros, este tipo de seres tan especiales, sin el sufrimiento. Y bueno, voy a, ahora sí, decir las conclusiones y dar las gracias al oyente, a los oyentes por escuchar este podcast. Y bueno, las conclusiones es que la vida aún así nos trate de la peor manera, hay que saber cómo transformar ese dolor en motivación y ganas de seguir aprendiendo de nosotros mismos. Eh, Recalco algo muy importante que es la introspección y saber identificar cada sentimiento, cada pensamiento, cada cosa que nosotros sintamos que nos cambia poco a poco, porque estos temas no es para que nos quedemos estancados en ellos, sino para llegar a evolucionar. Y las conclusiones sobre el suicidio es que es un tema muy subjetivo y hay que tratarlo con mucho cuidado según la persona con la que estemos hablando. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el podcast La Convergencia y hasta luego.